ustedes por acompañarnos aquí el día de hoy. Le comentaba a Alejandro que yo llegué a venir aquí a muchas charlas de joven, a los 20 años más o menos, y me tocó por ahí escuchar una del doctor Klimov, que me platicaba Alejandro que justo hace un par de semanas vino a dar una charla, ¿no? Entonces, cómo es el mundo pequeño. Y también me comentaba Alejandro de la dinámica que tienen aquí en las charlas. Se regala un libro al final de la charla, y el libro que escogieron me generó muchos recuerdos, porque precisamente es un libro del Fondo de Cultura Económica que yo leí por ahí cuando tenía mis 20 años, por ejemplo, cuando estaba apenas interesándome en la neurociencia. Lo escribió el doctor Simón Brailovsky, que también fue muy cercano de mi mentor de doctorado. Desgraciadamente el doctor Brailovsky tuvo un accidente vial y falleció. Él falleció unos años antes de que yo iniciara el doctorado en la UNAM, pero bueno, fue una eminencia, especializado en epileptogénesis. Y en este libro pues fue como de mis primeros pasos, ¿no? Para empezar a aprender de conceptos como neurona, sinapsis, epilepsia, etcétera, ¿no? Justo les traigo para iniciar la charla este tipo de imágenes que aparecen en estos libros de divulgación, en donde te ponen una caricatura, ¿no? de la neurona. Es muy recurrente este tipo de diagramas. Y cuando yo estaba leyéndolos, ¿no? A mis 20 años, siempre me pregunté con curiosidad qué tanto se relacionaban estos dibujos y estas caricaturas con la biología y con las células reales de nuestro cerebro, ¿no? Alguna vez me preocupó que quizá pudiera haber alguna pequeña diferencia entre las caricaturas y la realidad. Entonces la única forma de resolver esas dudas pues es irse a los experimentos, ¿no? Y justo en el doctorado lo que empezamos a hacer es trabajar con neurofisiología, y una de las técnicas más en boga para aquel entonces, estamos hablando del año 2000, pues era la electrofisiología in vitro. Y aquí ustedes pueden apreciar en qué consiste. Este tipo de estudios se basan en usar cerebros de roedor. Se preparan rebanadas de ese animalito, se disecciona, y el truco está en que las rebanadas se mantienen vivas en un líquido cefalorraquídeo artificial oxigenado. Pueden estar vivas durante unas 8 horas, y en estas rebanadas, que son de unas 300 micras, vamos a tener preservado una porción del circuito cerebral con cientos de miles de células ahí interconectadas entre ellas. Aquí ustedes pueden ver un vaso sanguíneo en la preparación. Y lo interesante o lo bonito es de que a través de estos electrodos, estas son pipetas de vidrio que contienen un líquido intracelular que entra al interior de la célula registrada. Entonces se obtiene mediante estas pipetas un acceso eléctrico a la célula en cuestión. Y por acá abajo ustedes ven la sombra del electrodo de estimulación, que consiste en 2 aros concéntricos. Por ahí se inyecta corriente y se despolarizan axones ascendentes que vienen por aquí por la corteza, y hacen sinapsis con la célula que se está registrando. Entonces cuando se tiñe o se le pone una tinción a la solución intracelular, después de hacer el registro se puede recuperar la morfología de la célula registrada. Aquí ustedes pueden ver cómo tiene unos granitos en sus dendritas. Esos granitos se llaman espinas dendríticas, y es en donde justo se dan los contactos sinápticos de los axones que están, como les decía, ascendiendo o llegando a la zona de la corteza. Ya teniendo el acceso eléctrico a esta célula, pues se puede despolarizar mediante la pipeta. Se le inyecta un impulso de corriente cuadrada, y entonces la célula dispara potenciales de acción. Estas son las propiedades eléctricas intrínsecas de esa célula, y también se pueden evocar respuestas sinápticas con este electrodo que les decía. Al despolarizar los axones ascendentes, pues se evocan estas respuestas que son muy sencillas, son monosinápticas, no se estimulan demasiadas fibras, sino solamente unas pocas, y como ustedes pueden ver tienen estas formas prototípicas que corresponden a una sinapsis química que se activó a través de ese electrodo. Entonces este es el pan de cada día de los electrofisiólogos in vitro. Y si subimos un poco el nivel de complejidad, que para entonces 2005 ya había expertos en el tema. Jesper Sjöström es un sueco que estaba trabajando en Estados Unidos. Él, más aventurado, ya se tiraba con 4 pipetas y registraba 4 células a la vez, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿y eso para qué sirve?
Pues al hacer este registro cuádruple, por ejemplo, podemos empezar a hacernos preguntas de conectividad celular. Podemos despolarizar esta célula y revisar si alguna de las otras tres recibe una respuesta sináptica en consecuencia a la activación de la célula que les dije, ¿no? Entonces, mediante esta aproximación se pueden interrogar los circuitos que se van encontrando propiedades de conectividad entre las células. Aquí del lado derecho ven ustedes cómo se ve típicamente en el laboratorio, en la pantalla al lado del microscopio, cómo ves a la célula. Ahora sí que si no la ves, no la puedes registrar. Necesitas un sistema óptico a través de un microscopio con el cual puedas ver el objeto que quieres estudiar, y viéndolo, pues ya llegas con la pipeta, que es una pipeta finita, se calienta, es con calor que se producen esas boquillas tan finas, y es así como se accede al interior de la célula. ¿Aquí vamos bien? Entonces, esta pues son les digo, la electrofisiología in vitro de los inicios de los 2000, y pues si nos queremos ir a propiedades más finas de las células, a las dendritas o a los axones, pues imaginarán ustedes que ya no son tan grandes como los somas que estábamos visualizando aquí, ¿no? Si aquí está el soma, pues la dendrita apical va a venir por aquí, y ya es una estructura mucho más fina, ¿de acuerdo? Entonces, por darles números, el soma es aproximadamente 1/3 del grosor de un pelo de nuestra cabeza, de un cabello, perdón. Y si nos vamos hacia las estructuras celulares, pues ya estamos hablando que la dendrita apical 5 micrómetros, y obviamente los axones mucho más delgados, 1 micrómetro. Entonces son protuberancias o procesos celulares muy finitos, y no es trivial registrarlos, pero obviamente hay gente muy aventurada que le gustan los retos, y entonces pues hay claros ejemplos de que sí se puede hacer, y el truco está en que la célula que se pretende estudiar primero se carga de un colorante, un fluoróforo. Entonces, al tener el acceso al interior de la célula, lo que sucede es que el fluoróforo que traes en la pipeta se difunde a la célula marcada o registrada, y eventualmente empiezas a verle los procesos o las dendritas. Una vez que se llena del fluoróforo, ya la ves en el microscopio, y entonces puedes llegar con una segunda pipeta y tratar de agarrar la dendrita. Entonces, así como se hace un registro simultáneo, ¿no?, de soma y dendrita. Y ustedes también me preguntarán, ¿y eso para qué sirve? Pues fíjense que lo que sucede en el soma no es lo mismo que lo que sucede en la dendrita. Los estudios han demostrado que hay toda una serie de procesos localizados en las dendritas y en los somas que son diferentes y que hacen que la neurona funcione como una entidad muy compleja. Eso algunos le llaman cómputo neuronal, ¿de acuerdo? Entonces están pasando cosas eléctricas aquí que quizá el soma ni se entera, y viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya esto les da una idea de qué se puede hacer. Para la fecha que yo llegué ahí a Heidelberg, Alemania, estaba Thomas Nevian trabajando, él estaba haciendo justo este estudio, y antes de contarles lo que hace el estudio, les platico una anécdota de Thomas, que fue la primera persona que yo vi que estaba, mientras hacía sus registros, y tenía en el osciloscopio la célula registrada, el colega estaba escribiendo el paper. Entonces él estaba en su laptop sentado y estaba escribiendo el paper que a la vez estaba registrando, ¿no? La misma célula que estaba registrando estaba reportando lo que iba a hacer. Entonces no estaba, digamos, estaba invirtiendo muy bien su tiempo, no estaba chateando en el WhatsApp, sino que estaba escribiendo su paper. Aquí fíjense lo que ellos hacen, similar, ¿no? Llenan a la célula de una tinción, se le marcan los procesos dendríticos, y luego llegan con una segunda pipeta a registrar esa dendrita distal, y estudian las propiedades eléctricas. De las cosas interesantes que ellos encuentran, por ejemplo, es que usualmente nosotros, o la historia que nos cuentan los libros, es de que las dendritas se despolarizan con una activación sináptica. Esa despolarización viaja al soma, y el soma puede producir un potencial de acción que se propaga por el axón, que es este pelito que baja por la imagen. Eso es lo que nos cuentan los libros, y lo que ellos descubren es que cuando el potencial de acción se genera en el soma, se puede retropropagar por toda la estructura celular. Entonces imagínense que la despolarización puede venir viajando de regreso para acá y encontrarse con otra sinapsis que en ese momento se active. Eso vuelve la dinámica de activación sináptica muy complicada, ¿de acuerdo? Entonces este tipo de estudios han permitido ir entendiendo poco a poco eso,
y ustedes pueden decir, ¿y ahí acaba o hay forma de hacerlo todavía más complejo? Pues sí, hay forma de hacerlo más aventurado, digamos. Estos son registros dendríticos in vivo. Entonces lo que estamos viendo aquí es un ejemplo, es una craniotomía en un ratón. Se le abrió el cráneo, se hizo un orificio con un taladro, y obviamente son procedimientos quirúrgicos muy, muy delicados. Pero una vez que hacen ese orificio y remueven la dura madre, se puede ya ingresar con una pipeta de registro y aventurarse, esto es a ciegas, y es a ciegas usando ciertas propiedades eléctricas, pero básicamente es un proceso a ciegas, y con algo de suerte puedes darle a la dendrita y registrarla. Eso fue lo que hicieron estos colegas, Friedhof Helmchen, Winfried Denk, en el 99, imagínense. Esto era, es un Nature, ¿no? En su momento rompió muchos esquemas, porque hacer esto en vivo, pues fue muy especial, ¿no? Y obviamente lo que ellos aquí reportan, por ejemplo, es un tipo de señales de calcio que ocurren en las dendritas y que no dependen de sodio. Entonces, nuevamente, descubrimientos que en su momento abrieron muchas puertas. Usualmente pensaba toda la gente que era el sodio el que hacía todo el proceso importante de disparo neuronal, pero resulta ser que el calcio también participa mucho en procesos y despolarizaciones locales dendríticas. Entonces, ese es ejemplo en dendritas. Y si nos vamos a los axones, pues está bien aventurado, porque como habíamos dicho, son procesos cada vez más finitos, ¿no? El axón es delgadito, en esta célula de Purkinje, de 1 a 2 micrómetros de diámetro el axón, y vean ustedes cómo llegan con la segunda pipeta, después de llenar a la célula de colorante, y impalan en esta zona, ¿no? Con este tipo de registros pareados y en el axón, por ejemplo, se imaginarán ustedes que se puede ya medir la velocidad de conducción axonal. Se detona el potencial de acción en el soma y se mide cuánto tiempo tarda en llegar a la terminal axonal, y por el desfase de estas dos señales, pues se tiene una estimación de la velocidad de propagación axonal, ¿no? Entonces son estudios muy importantes que poco a poco han ido saliendo. Vean la fecha, 2005, no es tan viejo, ¿no? Este estudio ya empieza a ser más cercano. No pude evitar la tentación de ponerles el dibujo de Ramón y Cajal. Esto es un esquema que se hace 100 años antes por el neurofisiólogo más grande que ha existido en la Tierra, ¿no? Y entonces vean la similitud entre el dibujo de Cajal y la célula que se está registrando. Entonces, ¿se puede hacer esto todavía más difícil, más fino, más complejo? Claro que sí. Aquí un ejemplo. Yo no sé por qué todos estos trabajos tienden a ser hechos por alemanes. Creo que a los alemanes les gusta mucho los retos y la precisión, les gusta medir, les gustan este tipo de situaciones. Entonces vean ustedes, registrar una interneurona es un poco complicado, porque no son tan numerosas en el hipocampo, son solamente 20% de las células del hipocampo, y registrar sus axones es todavía más difícil porque son muy, muy finitos. Vean ustedes aquí esta maravilla, este es el axón de una sola célula. Y este axón lo que está aquí mostrando o evidenciándonos es que puede tener contacto con prácticamente cientos, si no miles, de células piramidales que están aquí enfiladas en una capa celular que se llama stratum piramidal, ¿de acuerdo? Entonces son menos en número las interneuronas, pero gracias a que tienen sus axones así de arborizados, pues tienen mucha influencia, ¿no? Y esto sirve para sincronizar circuitos hipocampales. Entonces, trabajo de Peter Jonas, fíjense la fecha, 2018. Ya estamos hablando de algo muy reciente, y resulta ser que no se conocía a la fecha la velocidad de conducción axonal en interneuronas. No se conocía, nadie lo había hecho. Entonces, son trabajos muy bonitos que a los que nos gusta la biofísica, pues nos encanta, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos muy bien con la narrativa de ir estudiando célula por célula, pero estarán ustedes de acuerdo que si vamos célula por célula nunca vamos a entender el cerebro. Y puse aquí unos números para deprimirnos un poco. Fíjense ustedes, el cerebro humano tiene aproximadamente 86,000 millones de neuronas, y el de un ratón pues tiene menos, ¿no? Podríamos pensar en que no estudiemos humanos, vámonos a estudiar algo más pequeño. Un ratón tiene 70 millones de neuronas. Entonces, si seguimos estudiando célula por célula o haciendo biofísica celular, probablemente vamos a tener
problema, ¿no? No vamos a acabar. Entonces, la idea es de que tenemos que cambiarnos de escala, tenemos que dejar la escala unicelular y pasar a los grupos de neuronas. Esa sería la idea. No quiere decir que estudiar célula por célula sea algo equivocado, que sea mala idea, sino que depende de la pregunta que te estés haciendo, pues la técnica que tendrás que utilizar, ¿no? Entonces regresamos a los dibujos, ¿no? Y a los diagramas explicativos, solamente para recordarles que el potencial de acción en este dibujo, en esta caricatura, el potencial de acción es la moneda de cambio de las neuronas. Las neuronas, a través de un potencial de acción, tienen esta despolarización rápida. La fase de ascenso está mediada por una corriente de sodio y la repolarización está mediada por una corriente de potasio. La idea está en que cuando la célula tiene este evento eléctrico rápido, puesto que el ancho de este potencial es aproximadamente 1 milisegundo, cuando eso sucede, el potencial de acción viaja del soma a través del axón y llega a esa despolarización a la terminal. Ya en la terminal, esa despolarización mediada por el potencial de acción desencadena una serie de procesos que están en esto está en cualquier libro de fisiología, por cierto, pero desencadena una serie de procesos ya bastante bien descritos en la literatura, que terminan en la liberación de neurotransmisor en el espacio sináptico. Entonces, cuando se liberan las vesículas, el neurotransmisor viaja aquí por difusión y llega a los receptores de la célula postsináptica, produciendo una señal sináptica en la célula que sigue, ¿no? Esta es la secuencia. Por cierto, se encontró que el calcio en esta terminal, la entrada de calcio es fundamental para que la vesícula se pueda fusionar al axón y liberar el neurotransmisor. Ese estudio fue hecho por Bernard Katz, que ganó el premio Nobel en fisiología, y Ricardo Miledi, que es un mexicano fisiólogo muy famoso, que trabaja en el Instituto de Neurobiología, ya es un señor de edad, pero bueno, él fue considerado candidato al premio Nobel en fisiología en su época, y su estudio donde demostraron la participación del calcio en la liberación del neurotransmisor fue fundamental, ¿no? Entonces, pues esta es la idea. Estos son los potenciales de acción, y la buena noticia para nuestro punto o nuestro problema experimental es esta. Fíjense que si las neuronas, aquí está esta célula reconstruida, tienen un potencial de acción, resulta ser que ese potencial de acción se puede detectar en el espacio extracelular. Esa es la buena noticia. Entonces, aquí en este estudio, los colegas tuvieron un electrodo situado a cierta distancia del soma y fueron capaces de registrarla intracelularmente junto con el registro extracelular. Lo que ellos ven es de que pueden evocar o pueden producirle un potencial de acción a la célula. Esto es intracelular, y esta es la forma de la onda prototípica de un potencial de acción. Pero lo bonito aquí es que en el espacio extracelular ellos fueron capaces de detectar esta onda que corresponde al mismo influjo de corrientes que yo ya les había dicho, la corriente de sodio que entra a la célula y luego la corriente de potasio que sale de la célula. Entonces ese flujo de corrientes también genera una deflexión o genera un gradiente de voltaje en el espacio extracelular medible. Esta señal obviamente es mucho más pequeña en amplitud que la intracelular, pero detectable, ¿no? Entonces esa es la idea de fondo, y con estudios biofísicos subsecuentes, vean aquí, este es una maravilla de trabajo. Está reportado por el grupo de Georgi Bushaki con Christoph Koch. Ellos, y ya también los juguetes empiezan a mejorar. En este caso ellos tienen un arreglo de electrodos, es una matriz de electrodos que son como pelitos verticales que ponen en la base de la cámara de registro. Y sobre ese sistema de electrodos, entonces hay un electrodo situado en cada posición de esa matriz. Sobre esa matriz ponen la rebanada que van a estudiar, y arriba utilizan una pipeta para registrar una célula y llenarla de colorante mientras hacen su estudio, ¿no? Entonces, al final del trabajo o al finalizar el experimento, quitan la pipeta, fijan el tejido, reconstruyen la morfología de la célula registrada y ya grabaron todos los potenciales extracelulares que se evocaron durante el experimento. ¿Sí se entendió? Entonces, aquí lo bonito es de que esta célula tiene potenciales de acción evocados, prototípicos, y a la vez estamos midiendo en el espacio extracelular cómo se ven los potenciales de acción extracelular, ¿de acuerdo? Asociados a ese disparo que se generó en la neurona. Los colegas además se lo llevan al siguiente nivel porque simulan la biofísica de la célula.
como buenos físicos que aquí son, supongo que muchos de la audiencia son físicos, pues los colegas modelaron toda la física de los canales iónicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso les permitió simular el potencial de acción, aquí la línea punteada, y también investigar qué corrientes subyacentes eran las responsables de la señal registrada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué concluyeron de su estudio? Cosas muy importantes. La primera, quizá intuitivamente razonable, que la corriente dominante es la de sodio, ¿no? Entonces lo que produce el potencial de acción ya sabíamos que es sodio, el intracelular, pues lo que ellos encuentran es que el extracelular, perdón, en este caso los de acá, la fase del extracelular está mediada o dominada por esa corriente de sodio. Entonces es una buena noticia. Otra interesante es que hay mucha variabilidad en los potenciales de acción extracelular registrados en la matriz. De canal en canal se ve muy diferente la onda. Hay variaciones en esa onda, ¿no? Pasemos a la siguiente figura del mismo trabajo. Otras dos conclusiones que ellos nos reportan ahí porque son importantes para la plática. Uno es que hay bajo impacto en la morfología dendrítica, es decir, esta es otra célula diferente a la previa, si se fijan, son dos células diferentes. Y aquí ellos lo que ven o lo que estudiaron es de que a pesar de que estas células tenían árboles dendríticos drásticamente diferentes, al final del día los potenciales de acción extracelular eran más o menos similares. Entonces la morfología per se no influye tanto en la forma de la onda extracelular, pero sí, como habíamos dicho, pero sí hay mucha variabilidad entre canal y canal, ¿no? Entonces esas fueron conclusiones importantes. Y para hacer este tipo de registros en el laboratorio, pues lo que hacemos ahora es usar estos soportes o head stages en inglés, en donde pasamos los electrodos, son alambres de tungsteno cubiertos de vidrio para que estén aislados, y por aquí vienen nuestros electrodos, se fijan en este sistema, en este soporte, que tiene un sistema de traslación de tal suerte que con giros aquí en el tornillito se puede bajar o subir el sistema. Esta torre o este soporte pues es el que finalmente permite después conectarse a un preamplificador y llevar la señal a un amplificador convencional, ¿de acuerdo? Entonces, para que se imaginen cómo se ve esto ya montado, esto es obviamente un dibujo, pero pues la idea es de que este sistema con múltiples electrodos se implanta a permanencia en la cabecita del roedor, se fija con cemento y pesa poco, ¿no? Estos son 2 gramos máximo de peso que tiene, es como un sombrerito. Entonces al ratón eso no le pesa mucho, puede aprender a vivir con él, y es así como se hacen estos registros, ¿no? Entonces aquí un ejemplo típico de un trazo, esto es lo que grabaría uno de nuestros electrodos en actividad espontánea, y si se fijan pues tiene estas ondas lentas y tiene también componentes rápidos que podríamos, el ojo no educado podría pensar que es ruido eléctrico, ¿no? O que el vecino prendió la cafetera, o no sé, ¿no? Alejandro encendió su celular, pero no, resulta ser que todas estas espiguitas, que son eventos eléctricos rápidos, son potenciales de acción. Son potenciales de acción que están ocurriendo cerca de la punta del electrodo. Y si se fijan, aquí están marcados en color. Pues es muy grande, ¿no? Vean este rojo. Y este verde es más pequeño. Entonces, ¿qué célula creen ustedes que esté más cerca del electrodo de registro? ¿La roja o la verde? La roja, ¿de acuerdo? Entonces, por la distribución espacial de las células que están teniendo potenciales de acción hacia el electrodo de registro, se generan estos elementos o estas señales rápidas en el potencial registrado. Entonces, aquí otro ejemplo de cómo se vería un registro simultáneo, ahora ya con múltiples electrodos a diferente profundidad, ¿no? Entonces, si estuviéramos entrando a la corteza, y aquí ven ustedes en distintos colores cómo se ven estas señales, hay inversiones de polaridad, etcétera. No voy a entrar en muchos detalles, pero más o menos así se ven esos registros. Si se fijan, otra vez son ondas lentas con componentes rápidos. A nivel metodológico, lo que se suele hacer es restarle a través de un filtro digital, quitarle los componentes lentos a esas señales y quedarse solamente con las componentes rápidos, ¿no? Es un filtro pasaltas. Y en el filtro pasaltas, pues ya te quedas aquí con estas señales que son más fáciles de detectar, incluso a ojo libre, ¿no? Bueno, entonces aquí otro ejemplo, esto es quizá en una preparación in vitro,
podemos usar un electrodo monopolar para despolarizar células en un vecindario particular, en estas preparaciones de rebanadas. Entonces, al hacer eso, se despolarizan y se activan las células cercanas al electrodo de registro y se pueden sincronizar esos potenciales. Entonces, aquí ustedes están viendo una familia de potenciales de acción sincronizados por una estimulación eléctrica por ahí, ¿no? ¿Sí se entendió esta explicación? Entonces, de esta forma se pueden evocar potenciales de acción. Vean ustedes qué interesante, que son de amplitudes distintas. Nuevamente, esto indica, o el ojo ya entrenado empieza aquí a ver que hay muchas células involucradas en esa respuesta. No es un solo tipo celular, sino que son varias, puesto que tienen potenciales de acción distintos, ¿no? Entonces, aquí otra vez, cómo se ve un registro con potenciales de acción embebidos a lo largo del tiempo, y si se fijan, pues son morfologías distintas. La tarea que tenemos entonces es estudiar esas morfologías y tratar de detectar o asociar esos eventos a actividad de disparo celular. Como tal, ese problema que acabo de describir es un problema de detección de señales. Que por cierto, parece que a veces se le olvida mucho a la gente el tema de detección de señales. Vale la pena revisarlo en internet, en Wikipedia. Pero bueno, la idea o el problema es, tenemos aquí un trazo en donde hay ruido, ¿no? Ruido eléctrico, y embebido en él o por ahí eventualmente ocurren señales, eventos, que son los que queremos detectar. Y la idea de esta teoría de detección de señales es de que tú pones un umbral, y ahí está toda la magia. ¿Dónde pones el umbral y por qué lo pones aquí y no acá? ¿O por qué lo pones aquí y no acá? ¿De acuerdo? Y ahí entra la física, y ahí entra la matemática. Pero entonces, determinando dónde va el umbral, tú ya puedes tener un sistema que te permite separar lo que es ruido de señal, ¿no? Esa es toda la tarea. Y aquí ustedes en el diagrama de abajo ven cómo después de hacer o de aplicar esa regla, pues se separa el ruido que está aquí en gris de señal que está aquí en negro, ¿no? Y fíjense incluso cómo tiene propiedades muy diferentes. Aquí este ruido está distribuido de manera muy diferente a la señal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el negocio. Entonces, pues avanzamos nuestro sistema. Ahora es diferentes neuronas podrían o deberían de tener diferentes ondas asociadas a sus potenciales de acción. Y en efecto, vean ustedes este ejemplo. Obviamente esto es de un artículo que yo tomé del internet, pero vean ustedes cómo hay seis células distintas, 6 unidades registradas con sus 6 potenciales de acción extracelular. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se le hace para detectarlos? Pues sacamos una reglita y con la reglita empezamos a medir cuál es la amplitud, cuál es el ancho de la señal, ¿no? Cuál es la duración al pico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuantas más propiedades le puedas medir a esa onda, más elementos vas a tener para detectar que esa onda proviene de una unidad. Entonces, una vez que ya haces ese sistema de selección, digamos, o ese filtro, pues tú ya puedes empezar a arrojar los eventos de un tipo acá y los del otro tipo a la izquierda, ¿no? Se van separando y entonces después puedes sacar un promedio, con lo cual regresas a este tipo de ondas que ya estábamos viendo, ¿no? Estos son promedios de potenciales de acción, pero provienen de un alineado de ese tipo, ¿no? Entonces, entre más propiedades le midas, mejor. Y aquí vean ustedes este ejemplo con los puntitos de color, cómo se le están midiendo propiedades dinámicas a esas potenciales extracelulares, y utilizando esa información se puede entonces eventualmente hacer esta separación de unidades, ¿no? Una técnica que es ampliamente utilizada se llama análisis de componentes principales. Es una técnica estadística que está en cualquier paquete de computadora, en MATLAB, en R, etcétera, con el cual lo que hace básicamente es transformar toda tu tabla de propiedades que ya tienes muy bien organizada en Excel, ¿no? O en una versión de Excel en tu computadora, y esa la transforma en componentes que son ortogonales uno con otro, pero la bondad es de que los primeros componentes capturan mayor varianza del sistema original. Entonces el componente 1 es el más importante, el 2 es el que sigue, 3 el que sigue, and so on, ¿de acuerdo? Si te quedas con los primeros 2 o 3 componentes,
prácticamente estás describiendo al sistema con menos canales que los originales que usaste, ¿no? Entonces, si tu descripción inicial tenía 20 atributos diferentes, con componentes principales lo puedes llevar a 2. Y con esos 2 lo proyectas en un espacio cartesiano, pones los puntos y se pueden separar muy bonito si proceden de sistemas distintos. ¿Hasta aquí todos conmigo? Entonces, usualmente se ve así, ¿no? Como nubes de puntos, y tú aquí ya dices, ah, mira, aquí está la célula azul, la unidad que corresponde a estos trazos, y acá en rojo, pues la unidad que corresponde a los que no están graficados ahí, pero se entendió, ¿no? Entonces, aquí otro ejemplo. Aquí los colegas, fíjense cómo se lo llevan a Feature 40, ¿no? Le midieron 40 cosas diferentes a las ondas estas. Y luego aplicaron la misma lógica, y ahora con las computadoras, pues subirle un canal, llevarlo de 10 a 20, a 40, a 400, pues no nos cuesta tanto, ¿verdad? Se puede hacer. Y entonces vean ustedes ya cómo con colores, pues están separando esos elementos en la gráfica ejemplo, ¿no? Entonces, es así como se tiende a ver estos reportes. Usualmente la idea de trasfondo es de que la misma unidad, si está generando potenciales de acción, pues va a haber cierta variación, porque hay variación natural en la biología, pero van a estar cayendo ahí cercanos, ¿no? Todos estos puntitos son de la misma unidad, todos estos otros son de otra unidad, and so on. ¿Sí se entienden? Entonces la idea central, ven aquí este ejemplo, en este caso son interneuronas, y también les están midiendo o les están haciendo este tipo de análisis de componentes principales después de haber detectado las espigas. Y aquí lo bonito está en que las interneuronas las tienen marcadas genéticamente, entonces resulta ser que hay subtipos de interneuronas, unas que expresan parvalbúmina, otras que expresan somatostatina, otras que expresan vasopresina, ¿de acuerdo? Y eso lo tienen ellos identificado con técnicas genéticas, y vean que al momento de proyectar eso en este mapa bidimensional, pues sí encontramos que empieza a haber, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, las verdes difieren mucho de las rojas, ¿no? Entonces, aparte, ¿eso qué quiere decir? Que células bioquímicamente o biofísica y bioquímicamente diferentes tienen propiedades o manifiestan propiedades eléctricas distintas entre ellas, y eso pues abre puertas para muchas cosas, ¿no? Se imaginarán ustedes. Otra herramienta común usada cuando se tienen muchos electrodos ahí a permanencia, algunos sistemas ya están permitiendo inyectar corriente por algunos de los electrodos. Entonces tú puedes usar unos canales para registrar y combinarlo con otros que los puedes usar para inyectar pequeñas corrientes controladas, ¿no? Entonces, si tienes esa posibilidad, lo que haces es que estimulas o pasas corriente por esos nodos, y eventualmente encuentras que activas o detonas un potencial de acción en alguna célula vecina al electrodo. Entonces ahí estás evocando una respuesta eléctrica en esa célula, tiene un potencial de acción, y lo registras, ¿no? Entonces allá tienes una forma de interrogar al circuito más activamente en el experimento, y pues te permite, ¿no?, caracterizar sus propiedades dinámicas de esas espigas. Hay metodologías más novedosas. Quien haya escuchado de optogenética, pues también se puede utilizar la optogenética para producir estos potenciales de acción e identificar y grabar sus espigas en el espacio extracelular. Una última, que obviamente si estuviéramos, por ejemplo, trabajando in vitro o con algún agente farmacológico que llegue a ese vecindario celular, si por ejemplo utilizáramos un agente que perturba las corrientes de sodio o de potasio involucradas en los potenciales de acción, pues esperaría ver que se transformen los potenciales de acción extracelular, y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, cuidado, porque pues, ciertas manipulaciones fisiológicas o farmacológicas que hacemos en nuestros experimentos pueden afectar nuestra señal registrada. Entonces, formas adicionales para verificar la identidad de las células que se están registrando. Aquí los quería llevar en una serie de preguntas, pero voy a pasarlo un poco más rápido. Aquí miren, les puse unos ejemplos. Estos son de electrofisiología in vitro regular, pero vean ustedes cómo distintas células que se han estudiado a lo largo de estos años, pues emiten o tienen propiedades muy diferentes, ¿no? Vean el ejemplo de los trazos de abajo. La célula que está aquí a la izquierda, al ser despolarizada, emite una serie de potenciales de acción, pero emite pocos, son 4, y después ya se calla.
Aquí está siendo despolarizada de este punto hasta aquí, pero no está disparando. Hay un momento en que deja de hacerlo. Entonces emitió 4 potenciales de acción y se cayó. Y otra cosa que observo yo aquí es de que el tiempo que sucede entre los potenciales de acción se va agrandando. No es regular, ¿verdad? A diferencia de esta de la derecha, si se fijan, esta se despolariza y lo que empieza a hacer es emitir potenciales de acción muy bonito, de manera regular, y son más en total, ¿no? Aquí esto disparó más que la de la izquierda. Entonces, precisamente empleando ese tipo de observaciones, se pueden refinar todavía más y se puede confirmar la identidad de las células registradas. Se imaginarán ustedes que se pueden extraer estos distribuciones de probabilidad para todas esas propiedades, por ejemplo para la tasa promedio de disparo, entre otros, ¿no? O para los intervalos interespiga observados, etcétera. Y con esas distribuciones pues cada vez tenemos más información sobre la putativa unidad que está emitiendo esa señal, ¿no? Entonces son elementos que se van sumando para luego llegar con métodos estadísticos y decir, esta unidad es 1 y no 2, o es 1 y no 3, etc., ¿no? Bueno, las correlaciones cruzadas y autocorrelaciones también sirven. Quizá aquí no me voy a enfrascar mucho, pero solamente decirles que los trenes de espigas registrados, por ejemplo, si se tienen de 2 putativas unidades, la A y la B, que aquí estarían representadas como la A en rojo y la B en negro, ¿de acuerdo? Entonces, con un correlograma cruzado, lo que surge es este tipo de gráfica de salida o de resultado analítico con diferentes retardos temporales entre la A y la B. Y si se fijan en este plot, lo que sucede es que tenemos un incremento de la tasa de disparo para retardos positivos, pero no negativos. ¿Sí lo ven? Entonces esto quiere decir que a través de un correlograma de ese tipo, lo que podemos empezar a sospechar es de que la célula presináptica libera glutamato, que hace que la célula posináptica aumente su probabilidad de disparo después de que la presináptica disparó. Eso es lo que se extrae de ese correlograma cruzado, ¿de acuerdo? Y por el contrario, o vean este caso hermoso, ¿no? Este es distinto porque no aumenta la probabilidad, sino que disminuye. Disminuye, y si ustedes se fijan aquí en los retardos, pues se puede incluso calcular una constante de decaimiento, ¿no? Se puede medir qué tanto tarda en regresar al valor basal. Entonces, ¿esto a qué corresponde? Pues a inhibición. Probablemente esta es una conexión inhibidora entre la célula aquí A y la B, ¿de acuerdo? De tal suerte que cada vez que dispara la A, vemos qué le pasa a la B, y lo que sucede con la B es de que su probabilidad de que dispare otro potencial de acción disminuyó de lo observado, ¿no? De lo basal. Entonces es una sinapsis inhibidora, putativa sinapsis inhibidora, putativa sinapsis excitadora, y están, en lugar de usar aquí 2 trenes de espigas distintos, si tú alimentas al mismo algoritmo de correlación cruzada la misma señal de la misma neurona, estás calculando una autocorrelación, y lo que tienen estos diagramas es, para empezar, este hueco aquí al centro para retardos bajos, que están asociados al periodo refractario. Ustedes sabrán que las células, y lo veíamos en la otra figura, las células no pueden disparar de manera sostenida, se fatigan, ¿de acuerdo? Hay un periodo en el cual ya no pueden hacer la chamba. Ese se llama periodo refractario. De hecho lo veíamos acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí ya, esta es la máxima frecuencia que podemos observar en esta célula. Si la despolarizamos aún más, quizás se pegan un poquito más ese par de potenciales de acción, pero no más, ¿no? Entonces ahí está el periodo refractario, y lo vamos a ver entonces, o se ve reflejado en estos autocorrelogramas aquí, ¿de acuerdo? Y otra cosa interesante es que su forma pues es muy particular, también es prototípica, de tal suerte que células distintas tienen autocorrelogramas distintos. Entonces, ya para cerrar esta idea y no cansarlos mucho, un ejemplo de un trabajo del 2015, o sea, estamos hablando de hace 10 años o 9 años, en donde precisamente emplean esta noción o esta idea que les estoy comentando para empezar a separar y clasificar sus neuronas, ¿no? Entonces ellos aquí hablan de neuronas bursty, ¿no? Que disparan en ráfagas,
o las que no disparan en ráfagas. ¿Sí se fijan? Pues a partir de la electrofisiología se pueden empezar a separar estas propiedades funcionales, que obviamente la intención es después vincularlas con una identidad bioquímica o genética de esa célula, ¿no? Acá están abajo en verdes, vemos los correlogramas cruzados, en donde se pueden inferir interacciones sinápticas entre células, como ya habíamos visto. Y bueno, ya para ir perfilando el cierre de la charla, les quiero contar sobre NeuroPixels, también sabiendo que está o viene la Navidad próximamente, entonces si no saben qué regalarnos o qué regalarle a sus alumnos, aquí está una sugerencia, una posibilidad. Ven ustedes cómo fue avanzando en el tiempo el desarrollo de estas herramientas. Aquí está el microelectrodo clásico que usaron Hubel y Wiesel, tungsteno recubierto de vidrio. Con este electrodo de un solo canal, ellos ganaron un premio Nobel y hicieron cosas maravillosas. Claro que fue en 1950. Pasan los años y se han ido mejorando estas herramientas. Y bueno, si ustedes lo ven en el número de sitios de registro, aquí en Y, contra los años, pueden ustedes apreciar cómo se está disparando exponencialmente esta curva, de tal suerte que ahorita, bueno, 2020, 2024, ahorita ya estamos arriba de los 1000 sitios de registro simultáneos. ¿Dónde estamos nosotros, nuestro laboratorio, en este esquema? Se estarán preguntando. Entonces me atreví a ponerle esa flechita. Nosotros estamos por aquí, estamos un poco tarde, llegamos como 30 años tarde a la fiesta, pero pues estamos tratando de trabajar, de hacer que esta flecha se vaya hacia la derecha, y lo pretendemos lograr pues con trabajo, con grants, ¿no? Hay que traer capital para hacer esta investigación, pero pues también esto es tecnología, o eso es un frente y otro frente son ideas, ¿no? Entonces hay que ir combinando estas dos. Pero bueno, aquí está otro ejemplo. Cuando yo empecé mi doctorado, así se veían los laboratorios, llenos de amplificadores y cables BNC. Ahorita ya no hay conectores BNC, es muy difícil encontrarlos en la plaza de la computación. Los amplificadores se fueron refinando y haciendo cada vez más pequeños, y ahorita ya vamos por aquí, ¿no? El tamaño de una monedita. Todo está miniaturizado y son tecnologías que también pues poco a poco se están haciendo más baratas. Bueno, ahorita vamos a ver, no todas. Aquí está el ejemplo de la sonda de NeuroPixels, solamente para que, es un dibujo, ¿no? Pero para que se den una idea de cómo es la herramienta, y que permite grabar 384 canales simultáneamente, una fotografía de microscopio electrónico. Habíamos dicho que el diámetro de un cabello es de 100 micrómetros, entonces esta sonda es más finita que un cabello, ¿de acuerdo? Y aquí estamos viendo los sitios de registro para hacer los experimentos, ¿no? ¿Ese es el que sigue después del primero, del que se usaba en los 50s? ¿Del de tungsteno cubierto de cristal? El tercero. No, el tercero. Ese es el tercero. Sí, porque aquí en intermedios también empezaron a salir, y que es también como trabajamos mucho nosotros, los famosos tetrodos, que son un poco artesanales. Agarramos el alambre y lo enredamos. Entonces enredamos y nos quedan estos sistemas de 4 electrodos en un bundle, ¿no? en un cablecito, digamos. Entonces hay muchos puntos intermedios aquí, pero sí, más o menos esto sucedió, fíjate, 60, 80. Aquí, por ejemplo, en los años 80 y 2000, Georgi Bushaki, que es alguien que he estado mencionando mucho el día de hoy, era el investigador que iba en contra de la corriente. El mainstream y la moda era registrar células con las pipetas de vidrio que les mostré. Todo el mundo quería hacer pipetas de vidrio y esa era estar a la moda, ¿no? Y era lo in. El colega lo que estaba haciendo en los 80 era registrar in vivo en ratas, y todo el mundo pensaba que ya se le había botado un engrane, ¿no? Y fíjense cómo pasan los años y ahora todo el mundo quiere estar grabando in vivo en preparaciones que no están. Pues una rebanada de cerebro ya es un sistema muy distinto a un cerebro funcionando en la tarea conductual, ¿no? Entonces él hizo esa apuesta por aquí, ¿no? Y él empezó a desarrollar también estos elementos que ahora nos permiten estar llegando a estos canales, ¿no? Pero bueno, esta es la sonda. Aquí está un ejemplo
implante. Entonces imagínense aquí abajo hay un ratoncito y está ahí con las tres ondas registradas, es un registro agudo en ese caso, ¿no? Y cuando son permanentes, pues es similar al head stage que ya les había mostrado. Entonces este sistema en donde se implanta permanencia a la sonda y el ratoncito la carga, ¿no? No le genera mucho peso, están muy ligeras. Y obviamente con estos sistemas de muchos canales, pues toda la historia que les conté sobre la detección de espigas, también con las computadoras que ya contamos ahora, pues se enriquece, ¿no? Ahora ya es más robusto el sistema de detección de espigas, con la bondad de que si tú tienes un electrodo, varios electrodos que registran simultáneamente la misma neurona, pues ahí tú ya tienes todavía más información para triangularla. Se puede triangular vía algoritmos, ¿no? Y verificar que lo que estás registrando corresponde a la actividad de una neurona y no dos. Entonces es mucho más robusto, ¿no? Pero la lógica de procesamiento es la misma que ya les conté y es la misma que está en función desde los años 80. Bueno, desde la época de Hubel y Wiesel, o sea, son las mismas ideas estadísticas y matemáticas, solamente que con más datos. Bueno, obviamente está entrando esto rápido, o están habiendo cambios y se está poniendo en moda de usar inteligencia artificial para hacer el spike sorting. Entonces también es un frente que está avanzando a pasos rápidos y vale la pena pues adentrarse en eso, ¿no? Se imaginarán ustedes que hay muchas oportunidades aquí analíticas y de procesamiento, ¿no? No todas las personas tienen que hacer todo el experimento que involucra desde la cirugía, el registro, el análisis. Se puede ir partiendo en bloquecitos para que cada quien se vaya especializando, ¿no? Entonces, cuando tu interés es quizá, por ejemplo, este tipo de procesamiento, pues recurres a bases de datos o asociarte con un laboratorio que tenga los registros para empezar a explorar por aquí, ¿no? Entonces, estas ondas, los neuropíxeles, tienen otra bondad. Les contaba de nuestro caso en el laboratorio que usamos muchos menos sitios de registro. Tenemos 1 o 2 electrodos, imagínate. Entonces, un problema que tenemos ahí para nuestros implantes es de que cualquier micromovimiento que suceda, y hace rato que les hablé de los ratones y los head stages, mencioné que, bueno, no sé si lo mencioné, pero el ratón a veces, pues cuando detecta que trae su sombrerito, se pone a jugar en su caja o va a la caja donde está resguardado y pega con el sombrerito, ¿no? Juega, está jugando. Entonces esas vibraciones pueden generar pequeños desplazamientos no deseados entre el electrodo de registro y las células que estabas grabando. Entonces pierdes a la célula. Se puede perder esa célula de manera muy fácil, ¿no? Tienes un registro un día, al día siguiente ya no está esa célula ahí, porque ya algo se movió. Entonces, una bondad de estos electrodos, y vean este experimento, se lo llevaron en esta demostración de principio, los colegas lo que hicieron fue imponerle un micromovimiento, ¿no? Una traslación al electrodo, para adentro, para afuera, ¿sí? en la preparación, para ver qué estaba sucediendo con la señal. Y como ustedes pueden apreciar, no se pierde el dato, o sea, se está moviendo por la posición relativa de todos los electrodos, pero aquí está la información de las células, ¿no? De tal suerte que cuando regresa a su posición inicial, pues tenemos el registro otra vez bastante, con buena cara, ¿no? Para poder recuperar esa actividad. Ahora, ustedes usan Google Maps, ¿no? Google Maps son fotos satelitales, ¿no? Y la foto satelital pues tiene un tamaño, ¿no? Y el satélite se está moviendo, entonces va tomando varias fotos. Lo que hacen estos sistemas es alinear las fotos eventualmente para que tú las puedas ver en tu computadora todas alineadas. Ese proceso se llama registro de imagen. Entonces algo muy similar se hace vean la cantidad de datos que se están registrando aquí, permiten resolver esto como casi como si fuera una imagen, ¿no? Entonces aquí ya del lado derecho tenemos la señal registrada, que quiere decir alineada, en donde prácticamente tú hace cuenta que no hubo movimiento, no hubo vibración, y aquí está toda tu información. Entonces, como se imaginarán, con esos métodos pues ya podemos darle seguimiento a muchas neuronas a lo largo de varios días. Y en este ejemplo del laboratorio de Anne Churchland, ella que también trabaja en ratones,
hacen su implante, meten aquí la sonda que atraviesa varias zonas de corteza y tálamo, y aquí fíjense en el panel E, por ejemplo, en color, ella está poniendo en esta escala de grises los días de registro. Entonces lo que estamos viendo aquí en las barritas es de que ella pudo detectar unidades, y esas unidades fueron bastante estables a lo largo de diferentes días de registro. Y algo similar se ve en este plot C, que son estas líneas casi horizontales, que lo que quiere decir es de que las unidades que tenía el día 1 pues son más o menos las mismas que el día 2, día 3, día 4. Entonces esto abre puertas para muchos experimentos. Imagínense ustedes, los que estamos interesados en aprendizaje, ¿no? Entonces yo quiero tratar de entender qué le está pasando a las células y a la forma en que interactúan entre ellas en su vecindario, en donde habitan. Yo quiero tratar de entender cómo están manifestando un proceso de aprendizaje perceptual que está ocurriendo con el ratón mientras yo lo entreno en una tarea visual. Entonces la única forma que yo pueda abordar esa pregunta a fondo es de que yo pueda seguir a mis neuronas a lo largo de todos los días de entrenamiento, ¿no? Entonces por aquí va una posible solución, ¿no? Bueno, evidentemente Churchland le proyecta estímulos visuales a su ratoncito, y vean qué bonito. Esto es confirmatorio, ¿no? Ya sabíamos que las neuronas de corteza visual responden a esos estímulos, pero vean la cantidad de señales que tiene ahí. Y una más, ¿no? Estos ratones que son estimulados visualmente, pues podemos emplear, por ejemplo, estímulos complejos, que es el tipo de estímulos naturales, ¿no? Que ya tienen una diversidad de componentes de frecuencia espacial, como ustedes saben. Y esto produce una serie de respuestas en la corteza prototípicas, únicas para ese estímulo, que pueden ser usadas para identificar a las neuronas también, ¿no? A las unidades. Entonces, digamos, uno les da de comer esas células y ve cómo responden, ¿no? Entonces, tienen sus estímulos preferentes, o quizá responden de manera particular a un estímulo complejo, ¿no? Y esa respuesta depende no solamente de una célula, sino de una integración de circuito en donde habita esa célula. Y bueno, ya último shot de dopamina. ¿Sí conocen este álbum? Ya estoy muy viejo. Bueno, ahí luego lo buscan en internet, es un gran álbum de Depeche Mode. Pero bueno, el tema es de que ya salió el nuevo prototipo de sonda NeuroPixels Ultra. Es el nuevo juguete que ya tiene los electrodos todavía más cercanos uno del otro. Entonces vean ustedes, cada vez la sonda es más pequeña y su precio es más alto, ¿no? Entonces tiene una relación inversa entre el tamaño y el precio, pero pues esa es la sondita. Vean ustedes el tamaño, prácticamente eso pues no pesa, ¿no? Y con estos sistemas, vean aquí la fotografía electrónica de la nueva sonda, pues ya están pegados uno al lado del otro, ¿no? Los sitios de registro, es una belleza. Y vean ustedes aquí en el diagrama inferior tenemos la evolución de las ondas, cómo pasamos de NeuroPixels 1 a 2 a Ultra. Ultra ya con este arreglo de electrodos casi uno al lado del otro, y vean ustedes en relación a una célula que se registra, ¿no? Prácticamente tenemos una decena de sitios de registro a lo largo de un proceso dendrítico natural, ¿no? Aquí se ve todavía más bonito. Entonces vean la relación de la sonda, los sitios de registro y toda la información que se puede recabar de esa sonda, ¿no? NeuroPixels Ultra. Aquí un ejemplo de cómo se ven las señales con esta sonda. Es impresionante, ¿no? En el eje X tenemos tiempo, en el eje Y tenemos espacio, tenemos distribución espacial, y es un electrodo, una sonda que entró y atraviesa corteza, hipocampo y tálamo. Pero vean ustedes la calidad de los detalles, y pues imaginarán que la información que aquí se encuentra pues nos abre muchas puertas, ¿no? Entonces, ya para cerrar, y para no quitarles no quiero quitarles mucho el sueño el día de hoy, pero quiero cerrar con algunas batallas pendientes para que no vayan a creer ustedes que ya se resolvió todos nuestros problemas con esta tecnología. Entonces, aquí tengo un diagrama, un esquema del cerebro del ratón, solamente para recordarles que los hemisferios, estos dos hemisferios con sus cortezas visuales, tienen aproximadamente 360,000 células por hemisferio. Eso es en el ratón. En un humano
estamos hablando de 140 millones. Es prácticamente la población de México, ¿no? Entonces el mismo número de mexicanos que habita nuestro país, en número habita cada hemisferio de corteza visual de humano. Entonces con esos números y una sonda de 1000 canales ultra, ¿a cuánto cuánto aspiramos a registrar, ¿no? Entonces hice el cálculo en el teléfono, tan solo para que se den una idea. Estamos hablando de que con estas ondas podríamos registrar mucho menos del 1% de todas las neuronas de esa región, ¿no? Entonces tenemos muchos problemas por delante, pero pues es una gran noticia que con estas herramientas podemos ir picando piedra, ¿no? Abriendo este camino paso a paso. Ese es el problema. Problema 2, y lo cierro así la charla: ¿qué porcentaje de varianza de la actividad neuronal explica las variables conductuales que estudiamos? Quizá la pregunta suena un poco complicada, pero déjenme quizá explicarlo con este diagrama. Esta es una caricatura de un ratón. Se sabe ya de estudios previos que hay una porción de su corteza motora en donde habitan neuronas que cuando disparan un potencial de acción pueden o está asociado ese potencial de acción al movimiento de un bigote particular. Entonces aquí hay una relación muy prototípica entre el movimiento de un bigote, es una acción motora, y el disparo de una neurona, ¿de acuerdo? Eso nos haría pensar que la actividad neuronal está relacionada con la actividad motora, ¿sí? Uno quizá cuando está estudiando cree que eso ya fue resuelto y que ya hubo alguien que lo demostró, ¿no? O sea, hay algunos números, y por eso la pregunta: ¿qué porcentaje de la varianza? Entonces resulta ser que con los estudios que contamos hasta el momento, y ven ustedes los porcentajes, en el mejor de los casos, cuando estamos hablando que el ratón haga ese movimiento del bigote de manera voluntaria, lo que sabemos a partir de los registros que se han hecho es que solamente el 10% de la actividad de la neurona lo podemos vincular al movimiento del bigote. Si ustedes suman estas dos cantidades, más o menos quedaría remanente un 88%. Es decir, no sabemos lo que hacen nuestras neuronas, o las del ratón, pero pues por añadidura podemos decir no sabemos qué hacen nuestras neuronas, en un 88% de las veces que disparan potenciales de acción. No sabemos para qué sirven esos potenciales de acción. En algunos casos sabemos que están vinculados con una salida motora, ¿de acuerdo? En un 10% de los casos. Pero en los demás casos no se sabe, esa es la respuesta. Entonces imaginarán que hay una infinidad de preguntas abiertas por atender, por resolver, y que les tocará a muchos de ustedes, si deciden entrarle a las neurociencias, por ahí veo interesados, que ojalá se acerquen al laboratorio. Yo les quiero agradecer mucho el tiempo que me hayan escuchado el día de hoy, y pues estoy abierto a cualquier pregunta, comentario, sugerencia, incluso si podemos abrir un poco de discusión, adelante, yo encantado. Gracias.